Hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy cumplimos ya con esta, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, 26 prédicas, aproximadamente de 1 hora cada una, lo que representaría 26 horas de prédica, es decir, más de un día completo de manera seguida y sin interrupción, en la predicación del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe. Y vamos a iniciarla entusiasmados, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos dé entendimiento y que nos dé conocimiento para conocerlo a Él. Iniciemos como siempre con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonemos también una alabanza de agradecimiento, y así se llama, agradecimiento. Porque en verdad, hermano, yo estoy verdaderamente agradecido con Dios, que me sacó de la ignorancia, del pecado, me limpió del barro. No soy santo, no soy puro como quisiera hacerlo, pero Dios ha cambiado mi vida, esencial y radicalmente. Porque solo Jesucristo es el único que tiene poder para cambiarnos, hermano. Dios se vale de hombres como yo para mostrar en uno el milagro que es capaz de hacer. De manera pues que esta alabanza que se llama agradecimiento, lo hago para alabar y honrar a Dios nuestro Señor Jesucristo así. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no tengo palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén.
Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. Bendito sea Dios del universo. Hoy va a haber revelación, hermano, como todas las veces que hemos predicado este tema. Dios nos revela quién es Él, por qué debemos adorarlo solo a Él, que Él es el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza. Hoy terminaremos, si Dios quiere, este tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Por esto quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje nuevo al pueblo judío, indicándole que siempre que ellos pecaron, siempre que ellos transgredieron los mandamientos, ordenanzas, prohibiciones, advertencias y reprensiones de Dios, Dios siempre estuvo con ellos. Los castigó duramente como a ningún otro pueblo. Los humilló ante las naciones a donde ellos eran esparcidos. Pero siempre guardó un remanente, porque ese es su pueblo escogido. Los judíos rechazaron a Dios, lo crucificaron en un madero, porque así estaba escrito por Dios que el Cristo tenía que padecer. Pero ha de llegar el momento en que el pueblo judío doble rodilla y reconozca a Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador. Cuando se le quite el velo espiritual de los ojos y entiendan por mandato de Dios y por su infinita misericordia que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Entonces, hemos explicado ese tema diciendo que cuando eso ocurra, se cerrará la puerta de entrada a los gentiles y entrará nuevamente el pueblo judío. Esas muestras de arrepentimiento, siempre Dios les dijo: si te arrepientes, yo te perdono. Miremos lo que dice en Nehemías capítulo 1, versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ahora, ¿por qué si Jehová Dios dijo que Él mismo vendría? A nosotros se nos enseñó que no, que el que vino fue el Hijo, porque no nos enseñaron que el que vino es el Padre eterno, en forma o en manifestación de Hijo, para redimirnos del pecado mediante su muerte en la cruz, para darnos salvación de nuestras almas por gracia. ¿Por qué nos enseñaron cosas distintas? Dios se humanó, Dios se hizo hombre. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pero es grave que algunos sacerdotes y pastores enseñen una Trinidad que a la luz de las Sagradas Escrituras es inexistente. Y lo peor de todo es que ellos saben que Dios es uno solo, o por lo menos lo manifiestan sin saberlo, porque ellos mismos se han enredado en la telaraña que tejieron para engañar y distraer a la humanidad. Veamos, en la revista Caballeros de la Virgen, número 16, del mes de agosto de 2005, dicen, entre otras cosas, aquí se refieren a María. Es una muchacha joven, pero no tiene miedo, porque Dios está con ella, dentro de ella. María, sagrario vivo de Dios encarnado. ¿Qué quiere decir? Sencillamente que Dios en espíritu se encarnó en el vientre de María. Ellos saben que el que vino utilizó el vientre de María para llegar al mundo en forma de hombre. Pero dicen que fue el Hijo, que el Padre se quedó allá arriba y que el Espíritu Santo vino en forma de paloma para partir o dividir a Dios en tres, cuando ya se sabe que en la Biblia dice que Él es indivisible. Amén. Entonces, lo que tenemos que comprender, hermanos, mirando con los ojos del Espíritu y no con los de la carne, es que lo que se ha sostenido en este tema de prédica es que Dios es uno solo, que uno solo es su nombre y que su apoyo es total y completo en las Sagradas Escrituras. Que aquí no estoy predicando imaginación de hombres, ni apoyándome en lo que dijo por allá Montano o Quinto Séptimo Tertuliano, Agustín o cualquiera de ellos. Aquí estamos predicando la Biblia en mano. Veamos lo que se nos anuncia cuando llegue la época del Apocalipsis, si es que ya no entramos a vivirla. En el capítulo 1 del Apocalipsis se nos habla de la revelación de Jesucristo. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir.
y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esto en el sentido carnal. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay un subtítulo que dice, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz de Dios. Parece la voz de muchas gentes, porque en el Espíritu las aguas son las muchedumbres, los pueblos, las naciones y las lenguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora la pregunta que surge, ¿acaso hay otro testigo fiel? ¿Quién es el primero de los muertos si no es Jesucristo que resucitó? ¿Quién es el soberano de los reyes si no es Jesucristo, que es el Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses? ¿Quién es el que vive y que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos? Amén, si no es Jesucristo. ¿Quién es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades si no es Jesucristo? Pues bien, en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos 21 del 1 al 11, capítulo 19, versículos del 11 al 21, dice, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él.
estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda, la palabra, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El que tiene oídos que oiga. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, hermanos. Por eso yo insisto, los sacerdotes y los pastores trinitarios no lo dicen ni confiesan de frente que Jesucristo es Dios hecho hombre, que Jesucristo es el Verbo hecho carne, que Dios es uno solo y que uno solo es su nombre, y que la teoría trinitaria es una mentira, es una invención de hombres, ya lo hemos dicho en anterioridad. Idea de Montano y de Quinto Sétimo Tertuliano, acogida en el concilio de Nicea celebrado en el año 325, pero eso no tiene sustento bíblico. Y no lo dicen porque acabarían, como deberían hacerlo, con la teoría trinitaria, porque ellos sostienen una santísima Trinidad que en la Biblia no existe, porque Dios es uno solo. Y con esa mentira han engañado por siglos a la humanidad, que es ignorante en materia bíblica y que todavía les cree sus mentiras. Es por eso que yo recomiendo que lean las Escrituras y escuchen lo que Jesucristo dice en su palabra cuando nos dice que escudriñemos las sagradas Escrituras. Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39 y 40. Amén. El Padre es Espíritu Santo. Dios no puede ser enviado. Dios se manifiesta. Él no va de un lado para otro. Él lo llena todo. Porque Él es uno solo. Dios se hizo hombre. Es decir, tomó el velo de la carne. Para vencer al pecado en la carne. Hermanos,
todo lo que está diciendo el Apocalipsis revela que Dios es uno solo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué agregarle 2 o 3 o 4 o 5 más? Si en la Biblia está escrito que Dios es uno solo. Si no fuera así, ¿cómo hubiera podido hacer yo 26 prédicas que suman 26 horas sin tener fundamento en la Biblia para sostener que Dios es uno solo? No son inventos míos, porque ustedes son testigos de que durante todas estas prédicas he mencionado todas las citas posibles bíblicas en las cuales me fundamento y hasta demuestro que Dios es uno solo, hermanos. Pero este tema se cierra, como decimos en la sociedad, con un broche de oro, que es una revelación tremenda, valiosísima para entender que Dios es uno solo. Esa revelación es la que le hace el apóstol Pablo en la primera epístola que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y dice, esto es lo que se denomina el misterio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a leerlo y después los vamos explicando frase por frase. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora viene la revelación, hermanos. Ahí está la verdad revelada y el fin del misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos. Si Dios fue manifestado en carne, ¿en quién se manifestó o todavía no se ha manifestado? Dice que Dios fue manifestado en carne y se manifestó cuando nació como hombre en Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y si se manifestó fue porque Dios vino y lo pudimos ver y tocar, porque se hizo carne y lo pullaron con lanza y sangró y sintió dolor cuando le pusieron la corona de espinas. Clavaron sus manos y sus pies, de manera pues que yo sinceramente creo que este punto aclara bastante, por no decir demasiado, la explicación del tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Y lo aclara de una manera tan nítida que para mí no ofrece discusión de ninguna naturaleza. Ahora, cuando dice, visto de los ángeles, y si los ángeles lo pudieron ver, fue porque se materializó el Verbo divino, haciéndose carne en Cristo Jesús.
fue predicado a los gentiles. Claro, todos los pueblos diferentes al judío, que estábamos apartados de la gracia de Dios, conocemos que Dios vino al mundo. Todo el mundo sabe, se entera o conoce que Jesucristo estuvo aquí. Y a ese es el Dios que a nosotros se nos predica. Y el Dios que nosotros predicamos. Por eso es que dice, predicado a los gentiles, que somos todos los pueblos diferentes al pueblo judío. Además, dice en la Biblia, ¿sí?, que bajo el cielo, oigan bien, bajo... Retomo la prédica, bendito el Señor. Ayer tuve una interrupción semejante y pienso que hay alguien encargado de entorpecerme o perturbar mis prédicas, pero la gloria sea para Dios. Entonces, decimos que si Dios fue predicado en el mundo, al que se está predicando es a Jesucristo. Creído en el mundo. Sí, porque todos los que conocemos a Jesucristo, creemos en Él. Y predicamos el santo nombre de Jesús. Porque Jesús es Dios. Jesús es el Verbo hecho carne. Recibido arriba en gloria. Jesús fue recibido arriba en gloria y nadie más. Y si fue recibido arriba fue porque estuvo aquí abajo en la tierra y ascendió a los cielos, porque es a Él y no a otro a quien se le debe la gloria y el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y es por eso que es pecado mortal hacer de Él y de cualquier otro muñecos para adorarlos, rezarles, venerarlos, alumbrarlos con vela y hacerles procesiones. Porque dice en la Biblia que lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Primera de Corintios 10, 19, algo así. ¿Por qué, hombre? Porque Dios es un Dios viviente. Dios es Dios de vivos y de muertos, no de estatuas, ni de muñecos, de yeso, de palo, de cobre, de bronce. No es Dios de ellos. Es Dios de nosotros que somos su obra, hechos a su imagen y semejanza. De manera pues, hermanos, que esas son prácticas de las cuales nos vamos a ocupar en la próxima prédica. Prédica que ya tiene su nombre y que se llama La idolatría es pecado de muerte. Yo sé que predicando este tema se van a levantar ampollas y a muchos les saldrán postemas espirituales. Pero como siempre lo he hecho en este tema, así también lo voy a hacer en este que viene. Fundamentado en las Sagradas Escrituras sin apartarme ni una coma ni una tilde.
Pero, como sé que eso va a suceder, yo le solicito a los que se levanten ampollas y se le vuelvan postemas espirituales, que no discutan conmigo. Si alguna controversia quieren tener, ténganla con Dios. Discutan con Dios. Porque Dios fue quien inspiró con su Espíritu Santo a los que Él les dio la honorable e ineludible tarea de escribir las Sagradas Escrituras. De manera que el tema que viene, la idolatría, es pecado de muerte. No es producto de mi imaginación. Y que a nosotros nos enseñaron desde niños por ignorantes de la Biblia que debíamos practicarla haciéndonos creer que tales imágenes representaban algo. Pero cuando tú te lees, por ejemplo, Isaías 44, en el versículo 9 te dice, por no leer del 9 al 20, capítulo 44, versículo 9 te dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Quién fundió un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Entonces, así es como vamos a sostener ese tema como sostuvimos Dios es uno solo y uno solo su nombre. Con fundamento en la Biblia, así vamos a sostener el próximo tema. La idolatría es pecado de muerte. Hermano, yo le doy gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, por haberme permitido, durante todas estas prédicas, haber tratado de explicar lo que yo he interpretado, porque Dios me dio entendimiento y conocimiento, porque o si no, todavía estuviera en tinieblas espirituales. Pero el hombre predica, cumpliendo lo que Dios dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que los testigos de Jesucristo hacemos. Predicamos el evangelio. Pero el que hace la obra es Dios. Así que si has sentido que Dios ha tocado tu puerta, es decir, tu mente y tu corazón, si has sentido el llamado, síguelo buscando. Escudriña sus escrituras. No lo rechaces. Y si no lo has entendido o no has recibido el llamado en tu mente y en tu corazón, búscalo. Búscalo, hermano, hermana, amigo y amiga. Porque Dios no se agrada del flojo, del negligente, del omisivo. Dios se agrada del diligente, del que lo busca, y el que lo busca lo encuentra porque Él se deja hallar. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo iniciaremos la prédica del tema la idolatría es pecado de muerte. Porque, hermanos, a Dios tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Y para adorar a Dios
No tenemos que tener ninguna estatua, ninguna figura de ave, de reptil, de bestia, de mujer o de hombre enfrente. Mente y corazón, solos con Dios, sin tener nada por delante, hermanos míos. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio. Amén.